El cielo nocturno sobre Oregón se iluminó como el 4 de julio. Solo que nadie celebraba. Una enorme nave de guerra alienígena rugía a través de la atmósfera, dejando una estela de fuego y humo negro que se extendía kilómetros. Los habitantes de Portland levantaron la vista de sus cenas, señalando la estela ardiente sobre ellos. Algunos agarraron sus teléfonos. Otros simplemente se quedaron allí, boquiabiertos. Dentro de esa nave moribunda, el comandante Tex sabía que estaba a punto de tener un día terrible. Las alarmas sonaron a sus 4 años. El panel de control chispeó y humeó. Sus garras arañaron desesperadamente la consola de navegación, pero nada respondió. La nave había sufrido daños durante una patrulla de rutina cerca del sistema solar terrestre, solo una estúpida falla mecánica. Y ahora la gravedad lo estaba derribando como un dios furioso. Pertenecían a la especie Ravik, y eran el tipo de alienígenas que ponía nerviosos a otros alienígenas. Imagínense un lobo, pero más grande, más feroz y caminando a 4 patas con garras oponibles. Los de su especie habían conquistado 17 planetas. Cazaban en manadas. No mostraban piedad. Su imperio se extendía por 7 sistemas estelares y todos sabían que los Ravik no perdían batallas hasta hoy. La nave chocó contra el árbol a unos 480 kilómetros por hora. Los árboles se explotaron como cerillas. El metal chirrió. El arnés de seguridad de Vex se clavó en su pecho blindado mientras el mundo se convertía en una pesadilla giratoria de verde, marrón y dolor. La nave excavó una zanja a través del bosque, arrancando tierra y rocas antes de deslizarse finalmente hasta detenerse en un claro. Silencio. Entonces el sistema de emergencia comenzó a silbar, liberando presión. Pequeños fuegos crepitaban en algún lugar de la parte trasera. Colgaba boca abajo en su arnés, sangre púrpura goteando de una docena de cortes en su cuerpo. Cada respiración dolía. Su pata delantera izquierda no se movía bien. Sus patas traseras se sentían como si alguien las hubiera martillado. Con un gruñido que se convirtió en un gemido, pulsó el mecanismo de liberación. El arnés lo dejó caer al techo, que ahora era el suelo. Más dolor explotó por su cuerpo. Se quedó allí tendido por un momento, solo respirando, tratando de recordar su entrenamiento. Salir. Ponerse a salvo. Llamada de rescate. Evitar a los nativos. Correcto. Fácil. Vex se arrastró hacia la escotilla de emergencia. Tardó una eternidad. Sus garras arañaron inútilmente el suelo metálico. Un ojo morado. La sangre de su especie dejó un rastro tras él. La pata delantera izquierda definitivamente no funcionaba. La trasera chillaba con cada movimiento, pero al menos se movían. La escotilla finalmente se abrió con un siseo hidráulico. Un aire fresco entró rápidamente en el aire fresco y extraño de la Tierra. Lo había estudiado en las sesiones informativas, pero respirarlo era diferente. De alguna manera sabía a verde, lleno de vida vegetal y humedad. Se desplomó sobre la suave hierba y simplemente se quedó allí tendido bajo las estrellas. No eran sus estrellas. Las constelaciones estaban mal. Estaba tan lejos de casa y su cuerpo estaba destrozado y su nave moría tras él. Pero los guerreros Ravik no se rindieron. No lloraron. No mostraron debilidad. Así que comenzaron a arrastrarse. El bosque a su alrededor estaba lleno de sonidos. Los insectos zumbaban. Algo aulló en la distancia. Pequeñas criaturas crujieron entre la maleza. En su mundo natal, sería el máximo depredador. Aquí, herido y solo, era solo carne. Logró avanzar unos 50 metros antes de que sus fuerzas se agotaran. El dolor había pasado de agudo a sordo y finalmente a abrumador. Su visión se nubló. El implante traductor en su cráneo zumbaba débilmente, captando transmisiones aleatorias de la Tierra, pero nada útil. Fue entonces cuando oyó los pasos. Pequeños. ¿Qué? Acercándose. Dex intentó levantar la cabeza, intentó invocar el instinto depredador que debería hacer que cualquier criatura huyera despavorida. En cambio,
Simplemente se desplomó sobre la tierra y las hojas. Los pasos se detuvieron justo a su lado. Una pequeña voz humana dijo algo. El traductor lo alcanzó un segundo después. «Oh, Dios mío». Forzó sus ojos a abrirse. Una pequeña humana estaba de pie sobre él, iluminada por la luz de la luna que se filtraba entre los árboles. No debía de tener más de 9 años. Vestía vaqueros y una chaqueta morada llena de parches con forma de animales terrestres. Llevaba el pelo recogido en 2 trenzas y llevaba una mochila decorada con fotos de cachorros y gatitos. Debería haber estado gritando, corriendo, llamando a humanos adultos. En cambio, se arrodilló, con el rostro arrugado por la preocupación. «¡Ay! Debe doler mucho, animal travieso», dijo con voz suave y preocupada. Inclinó la cabeza, estudiando sus heridas. «Parece que te lastimaste mucho las patas». El traductor tuvo dificultades para pronunciar las palabras. Travieso, pausa. Era el comandante del dominio Ravik, líder de la 7ª flota, guerrero condecorado con 40 campañas exitosas. No era travieso. No tenía patas. Pero la niña ya estaba abriendo su mochila, sacando vendas y botellas de algo. Hablaba consigo misma mientras trabajaba como lo hacen las criaturas jóvenes. «Bueno, Emily, puedes hacerlo. Papá te enseñó cómo. Primero detén la hemorragia. Manténlos tranquilos». Emily, así se llamaba, extendió sus manos increíblemente pequeñas hacia él. Y todos sus instintos le gritaban que la atacara, que la alejara, que se protegiera. Pero estaba tan cansado, tan herido, y algo en sus ojos, una genuina preocupación, lo hizo quedarse quieto. «No te preocupes, amigo», susurró Emily, tocándole suavemente la pierna herida. «Voy a ayudarte». Y a pesar de todo, de cada entrenamiento, de cada instinto guerrero inculcado en su especie durante miles de años, Tex le creyó. Las manos de Emily se movían con una seguridad que no correspondía a su edad. Primero sacó una botella de agua, de esas que llevan los niños al colegio, y vertió un poco en un paño limpio de su mochila. El agua estaba fresca contra las heridas ardientes de Tex, y él se estremeció. Lo sé», dijo Emily. En voz baja, como si le hablara a un perro asustado. «Escuece un poco, pero primero tenemos que limpiarlo. Eso es lo que siempre dice papá. Limpiarlo, detener la hemorragia y luego vendarlo». Tex la observaba con los ojos entornados. Su traductor trabajaba a destajo, captando no solo sus palabras, sino también el tono que se escondía tras ellas. No tenía miedo, ni un poquito. Tarareaba mientras trabajaba, una melodía desafinada que los niños humanos probablemente aprendieron en el colegio. «Eres muy grande», continuó, frotando suavemente la sangre púrpura que se formaba alrededor de su pata delantera. «Como muy grande. ¿Eres una especie de perro espacial? Pareces un perro, pero también un lobo. Mi profesora nos enseñó fotos de lobos una vez. Están en peligro de extinción, lo que significa que ya no quedan muchos. Qué triste. Perro espacial». Dex se habría reído si hubiera podido. El Imperio Ravik había recibido muchos nombres por toda la galaxia. Conquistadores, cazadores, guerreros, el terror de los sistemas exteriores, pero nunca perros espaciales. Emily abrió una cajita blanca con una cruz roja. Un botiquín de primeros auxilios que le había proporcionado su traductor. Sacó toallitas antisépticas, de esas que vienen en paquetitos de papel, y abrió una con los dientes. «Esto va a doler más», advirtió. «Pero papá dice que la infección es mucho peor que la picadura. Una vez, nuestro gato del granero se peleó con algo, y papá no limpió bien los arañazos, y el gato se puso muy enfermo. Tuvimos que llevarlo a la veterinaria y todo. Pero estuvo bien. Se llama Bigotes. Original. ¿Verdad? Le puse nombre cuando tenía unos 5 años». Apretó la toallita contra su herida y Tex no pudo detener el gruñido bajo que retumbó en su pecho. Ardía como ácido. Cada músculo de su cuerpo se tensó,
listo para atacar, listo para defenderse de este nuevo dolor. Emily no se inmutó. Siguió trabajando, siguió hablando. Sí, pensé que no te gustaría esa parte. A Whiskers tampoco. Intentó arañarme, pero llevaba mis guantes gruesos. Papá dice que los animales no quieren hacerte daño cuando tienen miedo o sufren. Solo intentan protegerse. Eso tiene sentido, ¿verdad? Si yo estuviera herido y asustado, probablemente también querría arañar a la gente. El ardor se desvaneció a un latido sordo. Emily se movió a su otra pierna, repitiendo el proceso. Limpiar con agua, luego con antiséptico. Luego comenzó a vendar los cortes más graves. Sus manos eran pequeñas pero firmes. Ya lo había hecho antes. Eso era obvio. Mi papá es veterinario, explicó, respondiendo a una pregunta que Tex no le había hecho. Eso significa que es médico de animales. Cuida vacas y caballos principalmente porque vivimos en una granja, pero a veces le traen otras cosas. El mes pasado, alguien trajo un halcón herido. Papá le arregló el ala y lo guardamos en el granero hasta que pudo volar de nuevo. Fue genial. Cuando lo soltamos, dio 3 vueltas sobre la granja como si diera las gracias. Terminó con sus patas delanteras y se movió hacia las traseras una vez. Estas estaban peor. Fex había aterrizado mal sobre ellas y sentía algo que rozaba en su pata trasera izquierda, algo que no debería estar rozando. Probablemente rota. Definitivamente doloroso. Esta se ve muy mal, dijo Emily, bajando la voz. No creo que pueda curarla yo sola. Quizás necesites un médico de verdad. O bien, bueno, lo que sea que tengan los perros del espacio para médicos. Era más lista de lo que parecía. O quizás simplemente estaba rota. Emily sacó más vendas y las envolvió con todo el cuidado que pudo. Cuando Tex gimió, se detuvo, esperó y luego continuó más despacio. Nunca se frustraba, nunca se rendía. Simplemente seguía trabajando con la paciencia de alguien que le doblaba la edad. Estás siendo muy valiente, dijo, atando la última venda. La mayoría de los animales pelean mucho más que esto. Debes estar muy cansado. Cansado no es suficiente. Dex sintió como si hubiera pasado por una guerra, que técnicamente era cierto. Una guerra contra la gravedad y los árboles, y había perdido estrepitosamente. Emily se sentó sobre sus talones y examinó su trabajo. Las 4 patas estaban ahora envueltas en vendas blancas que ya empezaban a empaparse de púrpura en algunas partes. No era un trabajo profesional, pero mejor que nada. Mejor que desangrarse en un bosque alienígena. Bueno, la cosa es así, dijo Emily, hablando más para sí misma que para él. Eres demasiado grande para que te cargue. Demasiado grande. Y está anocheciendo y mamá y papá probablemente se pregunten dónde estoy. Se suponía que debía estar caminando por el sendero trasero. Se mordió el labio inferior, pensando mucho. Entonces su rostro se iluminó con una idea. ¿Puedes caminar aunque sea un poco? Nuestra granja está como a 1 milla por allá. Señaló entre los árboles. Si puedes caminar, puedo ayudarte. Podemos ir despacio. Y mi papá sabrá qué hacer. Siempre sabe qué hacer con los animales heridos. Bex la miró fijamente. Esta pequeña niña humana quería que la siguiera, que confiara en ella, que caminara 1 milla por territorio desconocido mientras estaba herido y vulnerable. Cada instinto táctico que tenía gritaba que esto era una trampa, que los humanos eran peligrosos, que mostrar debilidad ante cualquier especie era una sentencia de muerte. Pero Emily simplemente se levantó, se sacudió la suciedad de los vaqueros y extendió la mano. Vamos, grandullón. Vamos a casa. Ah, esa palabra otra vez. Se traducía raro en el idioma de Tex. Los Rabik en realidad no tenían hogares. Tenían bases, territorios, zonas de conquista. Pero la forma en que Emily lo dijo sonó diferente. Más cálido, más seguro. Usando toda la fuerza que le quedaba, Fex se incorporó. El roto gritó en protesta,
pero apenas podía mantenerse en pie. Se balanceaba peligrosamente, y Emily se acercó rápidamente a él, colocando su pequeño hombro bajo su pecho como si realmente pudiera sostenerlo. Obviamente, no podía. Pesaba probablemente 5 veces más que ella, pero el gesto significaba algo. Eso es. Tú puedes, lo animó Emily, dando un paso lento hacia adelante. Con calma. Un paso a la vez. Eso es lo que papá siempre dice cuando los caballos tienen miedo. Un paso a la vez y, antes de que te des cuenta, estás donde necesitas estar. Así que el comandante Tex, guerrero condecorado del Imperio Ravik, dio un paso doloroso, luego otro, y luego otro, siguiendo a una niña humana de 9 años a través del bosque que se oscurecía, envuelto en vendas que olían a antiséptico de la infancia. Aprendiendo que tal vez, solo tal vez, aceptar ayuda no era lo mismo que ser débil. Emily charló todo el camino, llenando el silencio con historias sobre su granja, su escuela, su gato llamado Whiskes y cómo esperaba que su madre no estuviera haciendo pastel de carne para la cena porque realmente no le gustaba. Y por primera vez en su carrera militar, simplemente escuchó. La casa de campo apareció entre los árboles como algo salido de un cuento de hadas. Una cálida luz amarilla se derramaba por las ventanas. Un porche rodeaba la fachada con mecedoras que se movían ligeramente con la brisa del atardecer. El olor a comida cocinada flotaba en el aire, algo que el traductor identificó como pollo asado y verduras. Emily empujó una puerta de madera que crujió sobre viejas bisagras. Casi llego, amigo. Lo estás haciendo genial. Las piernas del hombre temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. Esa caminata de 1 milla se había sentido como 100. La sangre púrpura había empapado las vendas de Emily, y su visión se volvía borrosa en los bordes. Pero de alguna manera lo había logrado. La puerta principal se abrió y un hombre salió al porche. Era alto, quizá de unos 40 años, vestía vaqueros y una camisa de franela arremangada. Tenía las manos que hacen el trabajo de verdad, callosas y fuertes. Cuando vio a Emily, sintió alivio. Emily Rose Thompson, ¿sabes lo preocupados que estábamos? El sol casi se esconde y se suponía que debías haber vuelto hace 1 hora. Y entonces vio que el hombre se detenía a media frase. Su mano se dirigió instintivamente a su cinturón, probablemente donde guardaba herramientas o tal vez un arma. Pero no corrió, no gritó, simplemente se quedó allí procesando lo que veía. Papá, dijo Emily rápidamente. Sé que esto parece raro, pero está muy herido y necesita ayuda. Ya le hice primeros auxilios, pero creo que tiene la pata trasera rota y basta. El hombre levantó una mano. La estudió con atención, pasando la mirada de los vendajes improvisados a la sangre púrpura y al barco estrellado que se veía entre los árboles a lo lejos. Luego miró a su hija. ¿Te hizo daño? ¿Qué? No, papá. Ha sido súper amable. Creo que está asustado. La expresión del hombre se suavizó un poco. Bueno, déjame pensar. Volvió a llamar a la casa. Cariño, tenemos un problema aquí. Una mujer apareció en la puerta, secándose las manos con un paño de cocina. Llevaba el mismo cabello rubio de Emily recogido en una coleta y una cara que probablemente sonreía mucho. Pero ahora mismo, parecía preocupada. Echó un vistazo y dijo, bueno, eso es nuevo. Mamá, necesita ayuda, suplicó Emily. La mujer cuyo traductor le dijo que se llamaba Rebecca miró a su marido. Se produjo una especie de conversación silenciosa entre ellos, de esas que las parejas que llevan mucho tiempo casadas pueden tener sin palabras. Finalmente, el hombre asintió. De acuerdo, granero. No vamos a traer a un extraterrestre herido a la casa hasta que sepamos más, pero tampoco vamos a dejar a un animal herido fuera. Miró a Tex. ¿Me entiendes? Tex asintió débilmente. Bien. Soy Jack. Esa es mi esposa, Rebecca. Ya conociste a nuestra hija. Te vamos a ayudar, pero tienes que entender algo.
Le hiciste daño a mi familia, y no me importa qué especie avanzada seas. Acabaré contigo. ¿Listo? Otro asentimiento. Dex respetó la franqueza. Jack no estaba siendo cruel, solo protector. El rabí que entendía los instintos protectores. Jack agarró una linterna potente y bajó los escalones del porche. Vamos al granero. Despacio y con cuidado. Emily, te fue bien con esas vendas, pero ve a lavarte bien las manos. Usa jabón antibacterial. Pero, papá, ve. Yo me encargo. Emily dudó y luego corrió adentro. Jack se acercó a Tex, sin tocarlo del todo, pero lo suficientemente cerca para ayudar si era necesario. Vamos, grandullón. El granero está justo al fondo. El granero era más grande de lo que Tex esperaba. Limpio y bien organizado. Los caballos salieron de sus establos. Algunos gatos del granero se dispersaron al entrar. Jack vació uno de los establos más grandes, tirando heno fresco y cogiendo un abrevadero. Siéntate. Acuéstate. Lo que necesites hacer, dijo Jack. Tex se desplomó agradecido sobre el heno. La suave ropa de cama se sentía como un lujo después de horas de dolor. Jack se arrodilló y sacó un botiquín veterinario de un armario en la pared. Trabajo con animales, no con extraterrestres, pero la biología es biología. Déjame ver con qué estamos trabajando. Desenvolvió las vendas de Emily con cuidado, examinando cada herida con eficiencia profesional. Sus manos eran suaves pero firmes. Cuando llegó a la pierna rota, silbó en voz baja. Sí, definitivamente está fracturada. Quizás algo peor. ¿Tienes tecnología médica en esa nave tuya? Porque puedo arreglar la pata de un caballo, pero tú no tienes exactamente la complexión de un caballo. Dex logró articular algunas palabras en su propio idioma. Su traductor se activó. La enfermería de la nave está dañada. Claro que sí. Jack se sentó sobre sus talones. Bien. Esto es lo que puedo hacer. Puedo limpiar estas heridas bien, suturar las peores y estabilizar esa pierna. Va a doler mucho, pero sanarás mejor. ¿Te suena bien? Asiente de nuevo. Jack se puso manos a la obra. Tenía razón en que dolía. La solución limpiadora quemaba más que las toallitas antisépticas de Emily. Los puntos parecían pequeños fuegos cocidos en su carne. Pero Jack trabajó rápido y eficientemente, hablando todo el tiempo. Tuvimos un pastor alemán una vez que fue atropellado por un camión. Se rompió una pata igual que la tuya. Pensamos que tendríamos que sacrificarlo, pero mi padre insistió en que intentáramos salvarlo. Tardó 3 meses, pero ese perro sanó y vivió 8 años más. Jack le ató un punto. Los animales son más duros de lo que la gente cree. Supongo que los extraterrestres también. Rebecca apareció en la puerta del granero con una olla grande. Pensó que podría tener hambre. Preparó un estofado de carne. No tengo ni idea de si los extraterrestres pueden comer carne, pero es lo que tenemos. El olor le llegó a la nariz y su estómago rugió con fuerza a pesar del dolor. Rebecca se rió. Lo tomaré como un sí. Dejó un tazón de estofado y comió con cuidado. Sabía raro, pero no malo. Su biología lo soportaría. Emily entró corriendo al granero, recién lavada y en pijama. ¿Está bien? ¿Puedo quedarme con él? Es noche de colegio, dijo Rebecca. Pero mamá, te diré algo, interrumpió Jack, terminando el último vendaje de la pierna de Tex. Puedes sentarte con él 30 minutos y luego a la cama. Trato hecho. Trato hecho. Emily se dejó caer en el heno junto a él, sacando un libro del bolsillo. ¿Quieres que te lea? Es La telaraña de Carlota. Trata sobre un cerdo y una araña que se hacen amigos, aunque son totalmente diferentes. Creo que te gustará. Empezó a leer sin esperar respuesta. Su voz era suave y firme, a veces tropezando con palabras más largas, pero insistiendo. Jack y Rebecca observaban desde la entrada del granero y Tex oyó a Rebecca susurrar. Trajo a casa a un extraterrestre herido como si fuera un cachorro callejero.
Esa es nuestra chica, respondió Jack en voz baja, con el corazón más grande que su sentido común. Durante los siguientes días, Fex aprendió el ritmo de la granja Thompson. Jack revisaba sus heridas cada mañana y cada noche, cambiándoles las vendas y controlando si había alguna infección. Rebecca le llevaba comida 3 veces al día, ajustando las recetas según lo que su organismo toleraba. Emily lo visitaba antes y después de la escuela, haciendo la tarea en su establo y leyendo más libros. Pero no fueron solo los Thompson quienes lo sorprendieron. La granja albergaba docenas de animales, y ninguno parecía molesto por un depredador alienígena en su establo. Los caballos permanecían tranquilos. Los gatos del establo se acurrucaban cerca de su establo por la noche. Incluso los perros de la granja, grandes pastores alemanes, que deberían haberlo visto como una amenaza, simplemente lo olfatearon con curiosidad y siguieron adelante. Una noche, Emily se lo explicó mientras cepillaba a uno de los caballos. Papá dice que los animales saben cuando algo no es una amenaza. Como si simplemente lo supieran. Y aquí todos saben que estás herido, no eres peligroso. Pero Tex era peligroso. O al menos lo había sido. Había liderado campañas militares. Había conquistado territorios. En su mundo natal, los débiles eran eliminados y la compasión se consideraba un defecto fatal. Sin embargo, allí estaba, envuelto en vendas hechas por una niña de 9 años, comiendo estofado de su madre, siendo tratado por su padre como si fuera solo otro animal herido que merecía cuidados. Ahora eres mi amigo, anunció Emily una noche, exactamente igual que en el boceto. Lo dijo con naturalidad, como si la amistad fuera lo más obvio del mundo. Eso es lo que hacemos con los amigos. Nosotros nos encargamos de ellos. La visión del mundo de Vex, construida sobre siglos de tradición militar rabíca, se quebró como el casco de su nave accidentada. Estos humanos no vieron a un peligroso guerrero alienígena. Vieron a alguien que necesitaba ayuda. Y por primera vez en su vida, Tex se preguntó si tal vez toda su especie se había equivocado. 3 semanas después del accidente, Vex por fin caminaba sin cojear. Su pierna se había curado más rápido de lo que Jack esperaba, aunque el veterinario no dejaba de murmurar que la biología alienígena era extraña. Los puntos le habían salido hacía 2 días, dejando cicatrices moradas en su pelaje oscuro que probablemente nunca desaparecerían del todo. Era martes por la mañana. Emily estaba en la escuela. Jack estaba en el pasto lejano arreglando una cerca. Rebecca estaba en la cocina horneando pan. El olor llegaba hasta el granero. Dex hacía sus ejercicios de fisioterapia, los que Jack había diseñado para recuperar la fuerza en su pierna lesionada. Entonces el cielo se abrió en 2. El crucero de batalla Ravik se lanzó del hiperespacio justo encima de la granja, tan enorme que bloqueó el sol. La nave era 3 veces más grande que una aeronave humana. Un portanaves, repleto de armas y blindaje. Su sombra caía sobre los campos como un oscuro presagio. Se le heló la sangre. Conocía esa nave, el Fon del Destructor, el buque insignia del almirante Croft, su antiguo oficial al mando. Todos los animales de la granja enloquecieron. Los caballos relinchaban en sus establos. Los perros ladraban frenéticamente. Las gallinas se dispersaron en una explosión de plumas de pánico. Incluso los gatos del establo, normalmente tranquilos, silbaron y huyeron a cubierto. Rebecca salió corriendo de la casa, protegiéndose los ojos de la enorme nave que colgaba en el cielo. Jack llegó corriendo desde el campo lejano, saltando la valla con un movimiento fluido. Se encontraron en el patio y Jack inmediatamente sacó su teléfono. Voy a llamar al sheriff y probablemente al ejército y tal vez a la NASA. ¿A quién llamas para esto? Una voz resonó por la granja tan fuerte que el suelo vibró. Hablaba en Ravik, áspero y autoritario. Su traductor lo tradujo para los humanos. Humanos de este territorio, están albergando al comandante Tex del Imperio Ravik. Devuélvanlo inmediatamente o su asentamiento se verá reducido a cenizas.
Tienes 10 minutos para obedecer. Rebecca palideció. Eso no va a pasar. Jack miró al que había salido cojeando del granero. ¿Ese es tu vehículo? Tex asintió lentamente. El almirante Crot. Él comanda la flota del sector. No está fanfarroneando sobre las armas. Bueno, eso es fantástico. Jack se pasó una mano por el pelo, pensando rápido. De acuerdo. De acuerdo. Necesitamos un plan. ¿Puedes hablar con ellos? Puedo intentarlo. La voz de Dex era áspera. 3 semanas de recuperación y ahora esto. Pero Crot no lo entenderá. Verá lo que hiciste como una debilidad. Ayudar a un enemigo, mostrar compasión. En la cultura Ravik, eso los convierte en objetivos. Rebecca cuadró los hombros. Entonces se lo explicaremos. No lo entiendes. Los Ravik no dan explicaciones. Prefieren la dominación y la sumisión. Eso es todo. Bueno, están a punto de recibir un curso intensivo de humanidad. Jack volvió a sacar su teléfono. Rebecca, ponte al teléfono con la escuela de Emily. Diles que se queden, la encerrarán allí si es necesario. No la quiero cerca de esto. Un rayo de transporte se materializó en el patio delantero. Ese brillo de ciencia ficción que las películas siempre interpretaban mal. Cuando se disipó, 5 guerreros Ravik estaban allí con armadura de batalla completa. Parecían pero más grandes, más malvados y fuertemente armados. Las armas de energía se cargaron con un zumbido ominoso. El guerrero líder vio a Tex y entrecerró los ojos. Comandante, se le ordena regresar a la flota de inmediato. Fex avanzó cojeando, colocándose entre los guerreros y la granja. Solicito asilo con los humanos. ¿Silencio? El tipo de silencio que se sentía peligroso. Entonces uno de los guerreros rió, un ladrido áspero. ¿Asilo? Estás bromeando. Eres Ravik. No pedimos protección de especies presa. Estos humanos no son presas. Feck dijo en voz baja. Hay algo para lo que no tenemos una palabra. Otro destello de luz, y esta vez, apareció el mismísimo almirante Crot. Era enorme incluso para los estándares Ravik. Su armadura decorada con conquista marcas que cubrían toda su placa pectoral. Sus ojos eran fríos y calculadores. La voz del comandante Crot destilaba desprecio. Debería haber sabido que eras demasiado débil para el mando. Te estrellaste en un mundo primitivo y en lugar de pedir una extracción inmediata, permitiste que te capturaran los humanos. Patético. No me capturaron. Vex dijo que me salvaron. La risa de Crot fue cruel. ¿Salvarte? Te ablandaron. Mírate ahí de pie con sus vendajes médicos primitivos, defendiendo su territorio como una especie de mascota domesticada. Jack dio un paso adelante. Rebecca lo agarró del brazo, pero él se la quitó de encima con suavidad. Espera un momento. Nadie está atacando a nadie. Tu comandante se estrelló en nuestro bosque. Mi hija lo encontró sangrando y herido. Hicimos lo que cualquier persona decente haría. Lo ayudamos. Crot volvió su atención a Jack, mirándolo de arriba abajo como si estuviera examinando un insecto. Decente. ¡Qué concepto tan pintoresco! En el Imperio Ravik, tenemos una palabra diferente para lo que hiciste. Lo llamamos explotar la debilidad. Eso no es lo que pasó, insistió Jack. Lo alimentamos, le dimos cobijo. Mi hija le leía cuentos para dormir. Por Dios, cuentos para dormir. Crot repetía las palabras como si supieran mal. Redujiste a un comandante conejo a la mascota de un niño. ¿Y esperas que te lo agradezca? Espero que entiendas la compasión básica, dijo Rebecca, uniéndose a su esposo. Su voz tembló ligeramente, pero no se acobardó. Tu comandante se estaba muriendo. ¿Qué se suponía que debíamos hacer? Dejarlo ahí fuera. Sí, dijo Crot simplemente. Eso es exactamente lo que deberías haber hecho. En la cultura Ravik, los guerreros que no pueden salvarse merecen la muerte. Así es como nos mantenemos fuertes. Dex sintió algo caliente y agudo crecer en su pecho.
3 semanas atrás, habría estado de acuerdo con Cr. Habría creído cada palabra. Pero ahora, después de las vendas de Emily, la atención paciente de Jack, la comida de Rebecca y el simple hecho de ser tratado como alguien que valía la pena salvar, esas palabras le resultaron vacías. «Te equivocas», dijo Beck. Crot se giró lentamente hacia él. «¿Qué dijiste?» «Dije, te equivocas. Todos nosotros, nuestra cultura entera, nos equivocábamos sobre la fuerza. Estos humanos me derrotaron sin disparar un solo arma. Esta niña, apenas lo suficientemente mayor para ser aprendiz en nuestro ejército, me vio en mi punto más débil, y su primer instinto fue ayudar, no explotar, no dominar, ayudar. ¿Y eso qué los hace? Superiores». La voz de Croft se volvió burlona. «Estas criaturas tiernas y emocionales que malgastan recursos en los débiles. Los convierte en algo que hemos olvidado como ser», respondió. «Los hace amables». Uno de los otros guerreros se removió incómodo. Tex lo notó. Otros también lo notaron. La palabra amable no se traducía bien al idioma rabik. Tenían palabras para misericordia, que implicaban poder sobre alguien más débil. Tenían palabras para alianza, que implicaban beneficio mutuo. Pero la amabilidad, el acto de ayudar sin esperar nada a cambio, no existía realmente en su idioma. Crot vio la incertidumbre extendiéndose por sus guerreros. Su rostro se endureció. «Ya no eres rabik. Estás contaminado por su debilidad. A partir de este momento, comandante Tex, estás muerto para el imperio. Tu nombre será borrado de todos los registros. Tu linaje está cortado». Tex sintió el peso de esas palabras. En la cultura rabika, ser declarado muerto era peor que la muerte real. Significaba un aura como si nunca hubieras existido. Pero entonces Jack le puso una mano en el hombro. No agarrándolo, no controlándolo, solo ahí, un gesto de apoyo. «Ahora está bajo nuestra protección», dijo Jack con firmeza. «¿Lo quieres? Tendrás que atravesar la tierra para conseguirlo». Crot volvió a reír, pero esta vez sonó forzado. «Tú lo proteges. Eres un humano en una granja en un planeta insignificante». «Tal vez», dijo Rebecca, sacando su teléfono. «Pero he estado leyendo en vivo toda esta conversación a unas 15.000 personas hasta ahora. Internet es algo hermoso. Para mañana, todos en la Tierra sabrán del guerrero alienígena que eligió la compasión sobre la conquista. Sabrán del almirante que llamó a la bondad debilidad». La expresión de Crot cambió. Entendía la guerra mediática aunque no comprendiera las redes sociales humanas. Bex podía ver el cálculo que se desarrollaba tras sus ojos. «El Consejo se enterará de esto», dijo Crot finalmente. «Juzgarán lo que la humanidad ha hecho». «Bien», respondió Jack. «Que juzguen ellos. No tenemos nada que ocultar». El almirante lo fulminó con la mirada por última vez. «Has tomado tu decisión, traidor. Vive con estas criaturas débiles. Débil como ellas. Pero recuerda esto, el universo no es amable. Con el tiempo, recordarás lo que realmente significa la fuerza, y será demasiado tarde». El rayo de transporte se activó, arrastrando a Crot y sus guerreros de vuelta a la nave. El crucero de batalla permaneció suspendido en el cielo durante otro largo instante, con las armas aún cargadas. Entonces, con un sonido como un trueno, saltó al hiperespacio. El repentino silencio fue ensordecedor. Jack dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. «Bueno, eso pasó». Rebecca ya estaba al teléfono. «Necesito llamar a la escuela de Emily y probablemente avisar a los vecinos y tal vez contactar con las autoridades ahora mismo». Eso se quedó allí mirando el cielo donde la nave había desaparecido. Estaba oficialmente muerto para su gente. Borró todo lo que había sido. Todo por lo que había trabajado se había ido. Jack le apretó el hombro. «¿Estás bien, amigo?» Y lo extraño fue darse cuenta de que sí. Por primera vez en su vida, había elegido algo más que el deber y la conquista.
Había elegido la amabilidad. Y de alguna manera, eso se sintió como lo más fuerte que había hecho. 5 años lo cambiaron todo. El granero donde se había recuperado ahora formaba parte de algo mucho más grande. La granja Thompson se había transformado en la sede de la Iniciativa de Rescate de Intereses, un extenso complejo de instalaciones médicas, laboratorios de investigación y viviendas para visitantes extraterrestres. Naves de una docena de especies diferentes aterrizaban regularmente en lo que solía ser el campo de maíz de Jack. Fex estaba de pie frente a las cámaras del Consejo Galáctico, observando a los delegados de 300 mundos entrar en fila al enorme auditorio. Su formal túnica de embajador se sentía extraña después de años de vida informal en la granja, pero hoy requería formalidad. Hoy era importante. ¿Estás nervioso?, preguntó Emily a su lado. Ya no era una niña pequeña. A los 14 años, era más alta. Llevaba el pelo rubio más corto y una bata blanca impecable sobre los vaqueros. La doctora Emily Thompson, la xenobióloga publicada más joven de la historia de la humanidad. 3 artículos sobre fisiología alienígena, 2 sobre atención médica entre especies y un estudio pionero sobre cómo las diferentes especies expresaban sus emociones. Aterrorizada, admitió Vex. Hace 5 años, preparaba campañas militares. Ahora estoy a punto de pedirle a la galaxia que reconsidere por completo su visión de la fuerza y la debilidad. Emily sonrió. Sin presión. ¿Verdad? Un asistente humano asomó la cabeza por las puertas de la cámara. Embajador, están listos para usted. El auditorio era enorme, diseñado para albergar especies de todos los tamaños. Los respiradores de agua se sentaban en tanques especializados. Las formas de vida basadas en silicio ocupaban las secciones de alta temperatura. Las especies voladoras se posaban en las galerías superiores, y en el centro, el Consejo de Ancianos, representando a las civilizaciones más antiguas y poderosas de la galaxia. Caminó hacia la plataforma de conferencias, con sus garras repiqueteando en el suelo de piedra pulida. Emily lo siguió, llevando una tableta cargada con su presentación. La sala quedó en silencio mientras 300 especies dirigían su atención al traidor Ravik y al niño humano que lo había salvado. Honorables delegados, comenzó su agradecimiento, su voz resonando por los sistemas de traducción a todos los seres presentes. Hace 5 años, me estrellé en la tierra esperando morir. En cambio, un niño humano de 9 años me encontró sangrando en un bosque y decidió ayudar. Activó la pantalla holográfica. Aparecieron imágenes sobre la plataforma que mostraban esa noche el cuerpo destrozado de la nave accidentada y a Emily, pequeña y decidida, vendando a una criatura que podría haberla matado sin pensarlo. Fui comandante y luego guerrero condecorado del Imperio Ravik. Había conquistado planetas, liderado flotas, construido toda mi identidad sobre la creencia de que la fuerza significaba dominio y la debilidad significaba muerte. Hizo una pausa, asimilando la idea. Emily Thompson me enseñó que estaba equivocado. Murmullos resonaron entre el público. Algunos delegados se inclinaron hacia adelante con interés. Otros parecían escépticos. La sección Ravik permaneció en un silencio sepulcral, aún considerándolo un traidor. Emily se acercó a él. Hola a todos, soy Emily. Hace 5 años, era solo una niña a la que le gustaban los animales. Veía algo herido y lo ayudaba. Eso era todo. No pensaba en especies, ni en política, ni en implicaciones galácticas. Solo pensaba que esa pobre criatura estaba sangrando y que yo sabía primeros auxilios. Sacó más imágenes. La granja Thompson a lo largo de los años. Extraterrestres heridos de docenas de especies recibiendo tratamiento en su granero. Jack operando a un ser cristalino cuya estructura se había fracturado. Rebecca cocinando comidas especiales para quienes respiraban metano. Y por todas partes, humanos trabajando junto a extraterrestres, curando heridas, ofreciendo consuelo, forjando amistades. Los humanos tenemos una cosa rara, continuó Emily, con voz despreocupada pero segura.
Vemos algo herido y queremos arreglarlo. No importa si es un cachorro, un guerrero espacial o una nube de gas sensible. Si estás sufriendo, intentamos ayudar. Mi papá dice que es porque somos animales de manada que evolucionaron para cuidarnos unos a otros. Mi mamá dice que es porque los humanos son entrometidos y no se meten en sus propios asuntos. Las risas recorrieron parte del público. Incluso algunos de los delegados más serios parecían divertidos. Pero sea cual sea la razón, dijo Emily, con un tono serio. Ese instinto nos ha permitido construir algo especial aquí en la Tierra. La iniciativa de rescate interespecies ha tratado a más de 2000 alienígenas heridos en 5 años. Hemos salvado especies que habrían muerto porque sus propias culturas consideraban vergonzosa la atención médica para los heridos. Hemos reunido familias. Hemos evitado guerras demostrando que la cooperación supera a la conquista. Dex tomó el control. La galaxia funciona con un modelo antiguo. Poder a través de la fuerza. Fuerza a través de la dominación. Pero la humanidad nos ha mostrado un camino diferente. Poder a través de la compasión. Fuerza a través de la comunidad. Un delegado del colectivo toriano se puso de pie, su cuerpo cristalino reflejando la luz a través de la cámara. El embajador Tex con respeto. ¿Cómo es esto práctico? El universo es peligroso. Los depredadores existen. Las amenazas son reales. ¿Cómo protege la amabilidad contra la invasión? No, admitió. Al menos no de la forma en que usted piensa. Pero considere esto. En 5 años, la Tierra ha forjado alianzas con 73 especies diferentes. No mediante amenazas ni poderío militar, sino mediante atención médica, operaciones de rescate y simples actos de compasión. Mostró un nuevo holograma que mostraba una compleja red de conexiones. Todas las especies a las que hemos ayudado ahora tienen un interés personal en la supervivencia de la Tierra. El colectivo cristalino proporciona tecnología avanzada. La Confederación del Metano comparte recursos. La Alianza Acuática ofrece apoyo militar. Los humanos no conquistaron a estos aliados. Se los ganan al ser la única especie que ayuda sin pedir nada a cambio. Emily intervino de nuevo. Además, y esto es importante, los humanos no somos pacifistas. Lucharemos cuando sea necesario, pero preferimos amigos que enemigos. Simplemente es más eficiente. Hacerse amigo requiere vendas y sopa de pollo. Hacerse enemigo requiere armas, guerras y décadas de conflicto. Un delegado Ravik se puso de pie, con su armadura reluciente. Vex lo reconoció de sus días en el ejército. El comandante Vex, un intransigente que siempre había despreciado la debilidad. Esto es veneno, gruñó Vex. Estás enseñando a la galaxia a ser blanda, a mimar a los débiles. Esto destruirá civilizaciones que han sobrevivido durante milenios gracias a la fuerza y la disciplina. Vex miró a sus antiguos camaradas a los ojos. Vexe, ¿cuántos Ravik hemos perdido por heridas evitables porque buscar ayuda médica se consideraba vergonzoso? ¿Cuántos guerreros hemos desechado porque mostraban dolor o miedo? Vex apretó la mandíbula, pero no respondió. El año pasado, Vex continuó, una joven nave exploradora Ravik se estrelló cerca de Saturno. El piloto resultó herido, pero con vida. Según nuestras antiguas leyes, debería haber cometido una muerte por honor en lugar de buscar ayuda. En cambio, contactó con la iniciativa de rescate interespecies. Los humanos lo rescataron de los restos, trataron sus heridas y lo enviaron a casa completamente curado. Vex mostró una imagen del joven piloto Ravik junto a Jack Thompson. Ambos sonreían. Ese piloto es tu sobrino, Vex, el hijo de tu hermana. ¿Preferirías que muriera por honor o que viviera porque a los humanos no les importa nuestra manada? Vex se sentó pesadamente, con expresión contradictoria. La anciana del consejo, un ser antiguo cuya especie precedió a la mayoría de las civilizaciones, habló por primera vez. Su voz era como el viento entre las hojas. El enfoque humano es inusual, incluso sin precedentes,
pero los resultados están documentados. La iniciativa de rescate interespecies ha evitado 3 guerras, salvado miles de vidas y forjado alianzas que han fortalecido a todo el sector. Dirigió su atención a Emily. Joven humana, ¿qué imaginas para el futuro? Emily se enderezó, luciendo de repente muy joven y muy valiente. Quiero estaciones de rescate en todos los mundos importantes. Quiero equipos médicos que respondan a accidentes, lesiones y emergencias, independientemente de la especie. Quiero una galaxia donde pedir ayuda no sea vergonzoso, simplemente normal. Y quiero que cada especie tenga al menos un miembro capacitado en primeros auxilios interespecies, porque nunca se sabe cuándo encontrará a alguien que necesite ayuda. ¿Y crees que esto es posible?, preguntó el anciano. Creía que un guerrero espacial dejaría que un niño le vendara las patas, respondió Emily. Después de eso, todo lo demás parece bastante factible. El consejo votó esa tarde. No fue unánime. Algunas especies aún se aferraban a las viejas costumbres, pero la mayoría lo aprobó. La iniciativa de rescate interespecies se convirtió en una organización galáctica oficialmente reconocida con financiación, recursos y autoridad para operar en todos los mundos miembros. Esa noche, de vuelta en la granja, Emily se encontró sentada en el porche donde Jack solía mecerse mientras tomaba su café matutino. La vieja mecedora crujió bajo el peso de Tex. «Lo logramos», dijo Emily, sentada en la silla a su lado. «Lo lograste», corrigió Tex. «Solo les conté lo que me enseñaste». «Lo que nos enseñamos mutuamente», dijo Emily. «Me enseñaste que ser diferente no significa ser peligroso. Que las cosas más aterradoras pueden ser las más amables. Que darle una oportunidad a alguien puede cambiarlo todo». Bex contempló la granja, ahora salpicada de edificios y pistas de aterrizaje, pero aún reconocible como el lugar donde había aprendido lo que significaba la amabilidad. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras huido esa noche? Si hubieras hecho lo lógico y hubieras llamado a tus padres en lugar de ayudarme todo el tiempo, admitió Emily. Pero entonces recuerdo algo que mi padre me dijo una vez. Dijo, lo más valiente que puedes hacer es no luchar. Es elegir ayudar cuando tienes miedo. Y esa noche te tenía miedo. Sangrabas y eras enorme. Y definitivamente no eras de por aquí. Pero estabas herido y yo tenía vendas, así que ayudé. La galaxia está cambiando porque tenías vendas, dijo de en voz baja. La galaxia está cambiando porque me dejaste usarlas, replicó Emily. Se sentaron en un cómodo silencio mientras el sol se ponía sobre la granja. Las naves iban y venían en la distancia. Extraterrestres y humanos trabajaban codo con codo en los centros médicos. Y en algún lugar de la galaxia, la noticia se extendía. El arma secreta de la humanidad no era su tecnología ni su poderío militar. Era su absoluta incapacidad para ver a una criatura herida y no intentar ayudar. El almirante Krot se había equivocado en una cosa. La amabilidad no era debilidad. Era la fuerza más poderosa del universo. Porque la amabilidad construía puentes que las armas jamás podrían cruzar. Creaba lealtades que los tratados jamás podrían garantizar. Y convertía a los enemigos en amigos con nada más complicado que vendajes limpios, comida caliente y la simple frase, parece que te lastimaste las patas. Déjame ayudarte. 5 años después de que un aterrizaje forzoso lo cambiara todo, finalmente entendí lo que significaba un hogar. No era un lugar, un planeta o un territorio para conquistar. El hogar era cualquier lugar al que alguien se preocupara lo suficiente como para venda tus heridas y te diga que estarás bien. Y por primera vez en la historia de Ravik, uno de sus guerreros encontró su hogar, no a través de la conquista, sino mediante la rendición a algo más grande que la fuerza. Se rindió a la compasión y la galaxia nunca sería